Bueno, buenas tardes. Gracias por asistir a este ciclo sobre neuroeducación y resiliencia en la vida universitaria, el conversatorio Resiliencia como herramienta educativa. Antes de iniciar con esta actividad, les brindamos las siguientes indicaciones. Favor, mantener el celular en modo de silencio. En el auditorio se encuentran identificadas las rutas de evacuación y las salidas en caso de emergencia. En caso de sismo, le rogamos mantener la calma en la medida de lo posible. Para la Universidad de Costa Rica, institución benemérita de la educación y la cultura, es un gran honor contar con la presencia de todos y todas ustedes en la primera actividad de este ciclo sobre neuroeducación y resiliencia en la vida universitaria. Me permito saludar cordialmente a las personas estudiantes y docentes presentes, al director de la Escuela de Estudios Generales, al coordinador de la sección de Filosofía y Pensamiento de esta unidad académica y a las investigadoras que nos acompañan de manera especial, a la doctora Ana Forés Miravalles, académica invitada que compartirá esta semana con nosotros. Reciban también un saludo quienes nos siguen a través de los canales de transmisión del Congreso. En nombre de la Escuela de Estudios Generales, les damos la bienvenida. Nos acompañan en esta ocasión en la mesa principal la doctora Ana Forés Miravalles de la Universidad de Barcelona, la doctora Jacqueline García, directora del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad de Costa Rica, la doctora Susan Müller-Using, profesora de la Escuela de Filosofía y de la Escuela de Estudios Generales, el magíster Jairo Núñez Moya, señor director de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, el magíster Randall Jiménez Retana, coordinador de la sección de Filosofía y Pensamiento de la Escuela de Estudios Generales y de la Cátedra Temática de Humanidades en el Pacífico Sur de la sede del Sur, ambos de la Universidad de Costa Rica. Ahora escucharemos las palabras de bienvenida del magíster Jairo Núñez Moya. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora Ana Forés Miravalles, académica visitante. Es un gusto que nos pueda acompañar y poder compartir estos temas que son preocupación de esta unidad académica. Buenas tardes, doctora Jacqueline García, directora del Instituto de Investigaciones y Educación de la Universidad de Costa Rica, con quien también nos compartimos temas e intereses asociados a los procesos pedagógicos. Doctora Susan Müller-Using, profesora de la Escuela de Filosofía y de la Escuela de Estudios Generales, investigadora también de estos temas que hoy nos atañen. Magíster Randall Jiménez Retana, coordinador de la sección de Filosofía y Pensamiento y responsable de esta actividad, así como de la visita de la doctora Forés. Profesoras y profesores, colegas de esta escuela y sobre todo la razón de ser de nuestra docencia, estudiantes de nuestra unidad académica. También muy buenas tardes a quienes nos acompañan a través del streaming. Bienvenidas y bienvenidos a la Escuela de Estudios Generales y a este ciclo de actividades que busca la reflexión en torno a los temas de la neuroeducación y la resiliencia en la vida universitaria. Justamente, esta actividad se relaciona con una preocupación que esta dirección ha tenido en relación con las consecuencias de la pandemia y la ingente necesidad de poder avanzar en una educación humanista acorde con las exigencias del siglo XXI. El mal llamado apagón educativo, en el que mediaron huelgas y pandemia, se han venido manifestando cada vez más en la población de primer ingreso de la Universidad de Costa Rica, situación que se manifiesta en herramientas para el trabajo universitario y de forma más puntual en los procesos de lectoescritura. Por ello, con el fin de tener conocimiento de esta realidad, en noviembre pasado comenzamos una relación cercana con el programa permanente de la prueba de actitud académica, con quienes elaboramos la prueba de pensamiento crítico, aplicada por primera vez en abril pasado a casi 1000 estudiantes de todas las sedes. El propósito de esta prueba ha sido poder tener claridad con las condiciones de aprendizaje de nuestro estudiantado y principalmente con la identificación de temas principales, la elaboración de inferencias y argumentación, entre otras. Elementos claves que nos permiten acercarnos a la discusión y la inclusión de complementos críticos para el trabajo en el aula.
Los perfiles de la prueba ya fueron facilitados al estudiantado que aplicó el instrumento y estamos en la fase de análisis. Sin embargo, no debemos bajar la guardia y previo a tener los resultados de esta prueba para poder tomar decisiones y continuar con procesos de capacitación y de toma de decisiones, hemos querido generar discusión sobre insumos teóricos y prácticos que permitan a las personas docentes y al mismo estudiantado trabajar en pro de la mejora y la adquisición de habilidades y competencias como parte de una política que venimos procurando en los últimos meses. Este ciclo busca acercarnos a elementos que pueden ser útiles en ese proceso, de manera que contribuyan a ampliar perspectivas. El objetivo de las actividades que realizaremos hoy, mañana y el miércoles es generar insumos en relación con la resiliencia y la educación, lo cual nos permita, enfrentar procesos pedagógicos como los que llevamos a cabo en esta escuela y así atender de manera asertiva las condiciones de nuestro estudiantado. En un país cuyas condiciones educativas son críticas y en las que el amor por el aprendizaje y el conocimiento se demeritan, estimular y apostar porque las nuevas generaciones puedan encontrar en la universidad la motivación para ser profesionales y, más importantes, la realización personal, es todo un reto. Ese reto es el que hemos asumido quienes creemos en las humanidades y la formación general, quienes buscamos que la universidad sea ese espacio plural y de desarrollo de pensamiento crítico. Le agradezco una vez más al señor coordinador de la sección de Filosofía y Pensamiento, don Randall Jiménez, quien se ha sumado a estos esfuerzos por trabajar de manera colaborativa y mediante la diplomacia académica, lo cual hace posible esta actividad. Tengan todas y todos muy buenas tardes. Muchas gracias. A continuación, procederemos con el conversatorio, que será moderado por el magíster Randall Jiménez Retana, a quien le cedo la palabra y la conducción de esta actividad. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes. Es un gusto para mí y un privilegio el poder contar en esta mesa con 3 doctoras en filosofía y pedagogía. No es casualidad que sean 3 filósofas. Es la apuesta de la Escuela de Estudios Generales y cuando empezamos a reflexionar a quién invitar en el tema de neuroeducación, resiliencia, como académica visitante, pues era indudable que se le tuviese que cursar la invitación a una especialista de renombre, con múltiples publicaciones, como la doctora Ana Forés Miravalles. Y cuando estábamos considerando y dialogando quiénes tendrían que ser las panelistas, pues indudablemente la doctora Jacqueline García y la doctora Susan Müller. Ambas, las 3 doctoras, con múltiples proyectos de investigación, con múltiples publicaciones, entonces me permitiré leer sus currículums y luego el conversatorio tendrá una dinámica bastante sencilla. Será un conversatorio, será un diálogo. Habrán 3 preguntas que iremos abordando y habrá un espacio para preguntas. Entonces, iniciaré presentando a la doctora Ana Forés, que es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, con una maestría en Innovación Curricular de la Educación de Personas Adultas y con un doctorado en Pedagogía en Educación Moral y Cívica, docente de la Universidad de Barcelona, donde ha desarrollado diversas funciones docentes y administrativas. Algunos de sus múltiples libros, Los patitos feos y los cisnes negros, La resiliencia, la asertividad, Descubrir la neurodidáctica, Hagamos que sus vidas sean extraordinarias. Múltiples artículos que no voy a leer, pero ustedes podrán encontrarlos. Luego la doctora Jacqueline García es profesora catedrática de nuestra universidad. Actualmente es directora del programa de doctorado en educación y vicedecana de la Facultad de Letras, miembro de la Asociación Costarricense de Filosofía,
donde desempeña el puesto de secretaria. Es coordinadora de la maestría académica con énfasis en lectoescritura inicial del posgrado en educación de la UCR y responsable del Nodo Costa Rica en la Red para la Lectoescritura Inicial de Centroamérica y el Caribe. Asimismo, este año es la coordinadora de la Red de Cultura Ambiental del Consejo Nacional de Rectores y miembro del Consejo Editorial de la revista Biocenosis de la UNED. Fue directora de la revista Actualidades Investigativas en Educación desde diciembre del 2014 hasta diciembre del 2023, exdirectora del Instituto de Investigación en Educación del 2014 al 2022. Realizó estudios de doctorado en Educación por la Universidad de Costa Rica, con una licenciatura en Filosofía por esta misma casa de estudios, así como una especialidad en Psicología Cognitiva aplicada a ambientes informáticos por la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Ha investigado sobre muchos temas relacionados con educación, como educación y cultura ambiental, educación en valores y derechos humanos, educación y género, ética y formación profesional, tecnologías de la información y el conocimiento, entre muchos otros. Como ya pudieron escuchar, la profesora Jacqueline tiene un amplio bagaje en redes, en temas docentes administrativos, y es un honor tenerla acá con nosotros. Y la doctora Susan Müller es docente de la Escuela de Filosofía, recientemente ganó su plaza, y tenemos también el honor de que es profesora de Seminarios de Realidad Nacional de la Escuela de Estudios Generales. La profesora Müller se crió en México y en Alemania, es profesora e investigadora, como ya indica, de la Escuela de Filosofía, del Instituto de Investigación en Educación, el INIE de la UCR, y también de la Escuela de Estudios Generales. Estudió Filosofía, Estudios Religiosos Comparados, así como Psicología en la Universidad en Marburg, y Ciencias de la Educación en la Universidad de Bielefeld. Ha participado en varios proyectos de investigación interculturales y comparativos, como por ejemplo el Proyecto Internacional Interuniversitario, Educación en Valores y Derechos Humanos en la formación docente en la educación superior. También, cuando desarrolla su postdoctorado, lo hizo en un elemento que para nosotros es fundamental, porque lo hizo comparando el tema entre el etos y la empatía, estudio intercultural comparativo sobre la formación docente en la Universidad de Osnabrück y la Universidad de Costa Rica, y en el centro está el tema del humanismo. Entonces, la doctora Müller tiene muy presente a la Escuela de Estudios Generales en su formación académica. Entonces, dicho esto, vamos a dialogar sobre tres cuestiones, y ojalá que nos dé tiempo para las preguntas. Entonces, como les dije, va a ser un conversatorio, va a ser un diálogo. Iniciará la profesora Ana Forés, creo que podría ser en este mismo orden, la profesora Müller y la profesora Jacqueline García. Entonces, para empezar el diálogo, después de la pandemia hemos enfrentado muchas consecuencias adversas, tanto a nivel económico como social, pero las principales afectaciones han sido emocionales. Todas ellas han afectado el ámbito educativo. En una escuela como la Escuela de Estudios Generales, nos preocupa el proceso educativo y humanista. Entonces, la resiliencia se convierte en un elemento útil para esos procesos. ¿Cuándo debemos empezar a trabajar y educar en resiliencia? Buenas tardes. Es un honor y un placer estar con todos ustedes, con todos vosotros y vosotras. Gracias, Randall, por hacerlo posible. Gracias a todo el equipo que lo ha hecho posible. El poco tiempo que estoy aquí he descubierto lo que ya me habían dicho, que los ticos y las ticas sois adorables, súper amables, y eso yo creo que también es un gran qué para tejer la resiliencia.
Entonces, contestando a la pregunta de Randall, para no irme por otros temas. A ver, ¿cuántos de vosotros necesito vuestra participación? Yo doy clase en la universidad, entonces estoy acostumbrada a dar clase, entonces necesito vuestra voz. Levantar las manos. ¿Cuántos creéis que la resiliencia se ha de empezar a trabajar en qué? Antes de los 6 años. Vale. Entre los 6 y los 15. Más allá de los 15. ¿Nunca? Hay gente que no levantó la mano, ¿eh? Esto no puede ser, porque si no, esto no es participativo. Fijaros, tenemos un componente que es genético, ¿no? La genética, ya sabéis, cada uno de nosotros tiene la mitad del papi y la mitad de la mami, eso es así. Y si hay 2 hermanos o 3 hermanos o 4 hermanos, cada uno cogerá, ¿no?, los diferentes genes del padre y la madre, y por eso no somos iguales, ¿sí? Entonces, hay un componente que es genético, pero no estamos determinados genéticamente. Y eso es súper importante que lo sepáis. O sea, a pesar, ¿no?, de tener la condición que tengamos, no estamos determinados genéticamente. Y eso da mucha esperanza, ¿eh? Veréis que resiliencia y esperanza van muy unidas y ya tendremos tiempo para hablarlo. ¿Y cuándo tenemos que empezar a educar o a promover la resiliencia? Pues los que habéis levantado la mano los primeros, tenéis razón. La resiliencia se empieza a generar en el vientre materno. Wow. ¿Por qué? Porque si una mamá ha estado estresada cuando ha estado embarazada, o sea, todas las que os vayáis a embarazar, sepáis que cuando estéis embarazadas es muy importante no estar estresadas. En la medida que podamos, claro. Hay cosas que a veces no podemos, ¿no? Si estoy viviendo una guerra no puedo permitirme el lujo de no estar estresado, ¿no? Pero ese estrés va a favorecer que seamos menos resilientes. Por tanto, es muy importante ya cuidar ese momento. Los primeros 3 años de la vida, como os habrán explicado o os explicarán a lo largo de vuestras carreras, son fundamentales, ¿no? Si hay un buen apego seguro, hará que estos niños o estas niñas futuros adultos sean más resilientes, ¿sí? Pero muchas veces hablamos de resiliencia cuando tenemos una problemática, ¿no? Cuando tenemos un COVID, cuando tenemos una circunstancia que nos recuerda, ¿no?, ese poder de la resiliencia. Pero a la resiliencia la tenemos que empezar a trabajar mucho, 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 mucho antes. ¿Para qué? Para que cuando la tengamos que utilizar, cuando la tengamos que poner en marcha, tengamos esos recursos. Si no hemos trabajado esos recursos, evidentemente vamos a tener menos posibilidades de ser resilientes. Y después seguro que saldrá la idea que para mí es fundamental, que yo seré resiliente, y veremos toda la crítica neoliberal a la resiliencia, yo seré resiliente en tanto el contexto me ayude a ser resiliente. Si yo tengo un contexto que no me favorece la resiliencia, yo sola muchas veces no voy a poder. Cuando a Cyrulnik, que es el gran referente de la resiliencia, le preguntan ¿qué hace falta para ser resiliente?, él contesta un otro o una otra persona. Claro que yo puedo ser resiliente sola, pero si yo tengo una buena red, es mucho más fácil ser resiliente. Muchas gracias. Sí, también muchísimas gracias por la invitación y es un placer estar aquí. Bueno, para no interrumpir tanto este flujo ya de pensamiento que abordó aquí Ana, quiero tomar un momento para pensar sobre este concepto de resiliencia. Aquí tenemos muchos estudiantes, tal vez vale la pena aclararnos una vez qué es eso de la resiliencia, porque la resiliencia no solo es pasar por situaciones difíciles sin que me afecten negativamente, sino que yo paso por estas, digamos, situaciones de riesgo, podríamos decir, y que salgo no solo a salvo, sino que además salgo con un aprendizaje, con una ganancia, ¿verdad?
Y esa apertura, podríamos decir, a la vida, a la situación, de que una situación, si bien es una situación de riesgo, nos podemos imaginar un alcoholismo en la familia, nos podemos imaginar la pérdida de un trabajo, ¿verdad?, que me daba seguridad. Entonces, situaciones de riesgo que yo cuando las pasé, no solo las pasé bien, sino digo, saqué un aprendizaje de eso, salgo mejor, más fuerte. Y esa es un poco la cosa que vale la pena mirar para ver cómo logramos, cómo no echamos poder crecer en situaciones de riesgo a la suerte, ¿verdad? A las personas que por suerte tuvieron este embarazo cuidado, que en su primera infancia tuvieron un buen cuidado, un buen ambiente, ojalá mucha naturaleza para desenvolverse, pero sabemos que la realidad tampoco siempre es tan de rosa, ¿verdad? Y tan perfecta. Creo que cuando hablamos en los seminarios de realidad nacional, estamos bastante conscientes que muchas veces las situaciones no son tan así y cómo bajo esas condiciones aún podemos fortalecer esa resiliencia. Y una imagen que me dio un neurólogo alemán que se llama Gerald Hüther, que estudió mucho el desarrollo de niños, del cerebro, obviamente, y cómo afectan situaciones sociales a este desarrollo y también la posibilidad de modelarse, ¿sí?, del cerebro y las interconexiones. Entonces, él tenía esta imagen, dice, bueno, los que nos salva y lo que nos puede dar como esperanza es que todos crecimos en el vientre con la cuerda, ¿verdad?, el cordón que nos alimentaba, y a la vez teníamos que crecer. Dice, y estas son las dos experiencias fundamentales que independientemente que nos toca, tenemos inherentes. Nos alimentan, hay alimento y puedo crecer hacia la autonomía, ¿verdad? Entonces, apego, como ya dijo la profesora Ana, pero también libertad. Y entre estos dos elementos queremos desenvolvernos. No podemos sin el cuidado y el apego, porque el calor social lo necesitamos como seres humanos, pero también necesitamos la tolerancia y la libertad. Y creo que tal vez por ahí pienso que podemos ir desarrollando más adelante, pero es obvio que dentro de eso la educación humanista, los derechos humanos, la dignidad humana, el hacer sentir la dignidad, el hacer sentir este calor humano, que eso va a ser como algo fundamental. Bueno, de verdad que ha sido muy estimulante escuchar a Ana y a Susana en estas primeras ideas sobre la pregunta que nos propuso Randall, y además de agradecerles la oportunidad de estar aquí, es realmente muy bonito encontrarnos con mis colegas de formación, que hace rato algunos no los veía y a otros los he visto más de manera virtual. Creo que uno de los aspectos más importantes de esta pregunta es que nos toca a todos y a todas. Y usualmente en la academia olvidamos que nuestra historia de vida, nuestra trayectoria, nuestro camino para llegar aquí y todo por donde hemos venido transcurriendo los que ya tenemos algunos años de disfrutar la vida universitaria hemos pasado. Y entonces efectivamente la resiliencia se convierte en un aspecto inherente de nuestro desarrollo.
No podemos olvidar que en nuestras aulas somos todos y todas personas con iguales derechos, responsabilidades y oportunidades. Y eso a veces se nos olvida. Curiosamente, entonces, me gustaría mucho señalar esto. Cada una y cada uno de nosotros en su aula se encuentra con un otro, que asimismo es uno, otro. En este encuentro creamos vínculos, relaciones, y por eso, aunque somos conscientes que la mejor edad para empezar a formar en resiliencia es la primera infancia, en cualquier momento estamos los seres humanos dispuestos a aprender de nuestras emociones. Y algo que no hemos dicho y que yo quería señalar es que la pandemia nos volvió a ubicar en la importancia de educar en las emociones, en nuestras emociones, y sin miedo a estas, ¿verdad? Creo que fue muy evidente para todas y todos el entender que las emociones que pasamos se hacían más agudas en las personas jóvenes. No solo por el distanciamiento físico, sino también por la incertidumbre propia: ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi estudio? ¿Voy a poderme graduar? Los que estaban terminando secundaria, algunas y algunos que iniciaron la universidad sin este contacto que todas y todos a lo largo de la vida llevamos en nuestro corazón. Eso hizo cambios sustanciales. Pero algo que, y me gustaría, ojalá cuando tengamos oportunidad de conversar, algo que hemos notado muchos en nuestro ejercicio docente, es que ahora hay muy poca tolerancia a la frustración. Y hay mucho miedo, ¿verdad? Hay miedo que se nos presenta de muy diferentes maneras, y puedo comentarlo porque sé que algunas o algunos de ustedes a lo mejor fueron partícipes de una investigación que estamos haciendo un equipo interdisciplinario acerca de las narrativas del miedo y los jóvenes, ¿verdad? Y sobre todo los jóvenes como ustedes que están iniciando su proceso de formación en la universidad y que les ha significado tomar decisiones muy importantes. Entre ellas una básica, ¿verdad? ¿Qué queremos estudiar? ¿Por qué y para qué? ¿Qué nos motivó a entrar a la universidad? ¿Qué nos mantiene? Y si hacemos recuerdos, ¿verdad? A lo mejor muchas y muchos habrán pensado dejar la universidad. Yo todavía recuerdo en mi primer año de universidad que a finales del primer semestre yo decía, ¿me quedo o me voy? En ese momento, por la biblioteca Tinoco teníamos una fuentecita, un laguito, ¿verdad? Y yo ahí sentada meditando, ¿qué hacía? Bueno, eso nos pasa a todas y todos. Y algo que nos permite la resiliencia es crecer con esas oportunidades de flexibilizar nuestras propias posibilidades y no exigirnos tanto, ¿verdad? Aprender a reconocernos nos da la oportunidad también de abrir al encuentro con otras personas, con otros espacios, con otras culturas y sobre todo fomentar el diálogo. Así que algo muy importante es poder aprender de nuestras emociones, no negarlas, compartirlas, ¿verdad? Porque todas y todos pasamos por esos espacios en donde habrán situaciones que nos pongan a dudar, situaciones que sean difíciles y nos obliguen a hacer cambios, pero desde la filosofía sabemos que los cambios son muy propios de la vida y que es muy importante siempre saber por qué y cómo tomamos decisiones. Y la resiliencia nos lleva a eso, ¿verdad? A tratar de pensar por qué está ocurriendo esto y qué puedo hacer yo como persona o en colectividad para retomar lo que siento que ahora se va de mis manos.
Entonces, traerlo a un tema como este a la Escuela de Estudios Generales es fundamental porque aquí estamos labrando los primeros pasos de la vida universitaria. Muchísimas gracias por esa primera pregunta y los diferentes acercamientos. Para este segundo inquietud, tal como lo exponían, ser resiliente comprende una serie de condiciones, el contexto varía y las posibilidades con las que nos enfrentamos a las adversidades también. Entonces, ¿podemos todos ser resilientes? ¿Qué necesitamos para hacerlo? Sí, Jackie lo comentó, dijo, todos podemos ser resilientes. O sea, ya contestada la pregunta. Pero la historia es si eso es una oportunidad o es una amenaza. Porque desde una mirada neoliberal se utiliza justamente con esta vertiente de tú puedes, ¿no? Y como tú puedes, allá tú, aguanta, eso es, aguanta, ¿no? Y eso es muy perverso. Porque habrá momentos en la vida, porque la resiliencia es un proceso, no es un estado perpetuo, sino que es un proceso, y habrá momentos en tu vida que podrás ser más resiliente, y hay momentos en la vida que no puedes ser tan resiliente. Y eso es legítimo. Hay momentos que somos más vulnerables, y está bien, porque somos humanos. Si fuéramos divinos no estaríamos aquí, ¿no? Somos humanos, por tanto, somos fruto de la perfección. Y hay momentos que nos va a costar más. ¿Sí? Entonces, hay elementos también que van a jugar y factores que van a jugar un papel clave para esa resiliencia, ¿no? Cuando se empezó a estudiar la resiliencia, se empezó a estudiar sobre todo en los campos de exterminio, ¿no? Como diciendo, como una situación tan inhumana, hay gente que sobrevive, ¿no? Y como decía Susan, sobrevive con un poder de transformación, que dices, en una situación tan inhumana, ¿no? ¿Qué hay ahí? Entonces lo que se empezó a estudiar sobre todo eran factores individuales, ¿no? Como qué tienes que tener para ser resiliente. Esto ha ido evolucionando, ¿no? Evidentemente, y ya no se estudia tanto a nivel individual, sino eso, cuáles son esos condicionantes o qué nos puede aportar el contexto para ayudarnos a ser resiliente. Y yo creo que hay una clave que Van Stendhal, que es un autor también muy referenciado, nos da la pista. Y es, ¿qué es la resiliencia? Es el realismo de la esperanza. También lo dijeron las compañeras, ¿eh? Para haber resiliencia ha de haber realismo. Y realismo significa, y eso a veces es lo más difícil, que si yo tengo una herida, la tengo que enseñar. Y esto es lo que más cuesta. Si a mí me han violado, he tenido un abuso, he tenido un accidente, tengo una discapacidad, Gina, tengo que mostrarla. Porque si yo tengo una herida y la niego y no la muestro, ¿qué pasará con esa herida? Se gangrenará, ¿no? Entonces, lo primero es mostrarla. Claro, cuando yo muestro la herida, me hago vulnerable. Y por eso hay mucha gente que no muestra la herida. ¿Sí? Pero es el realismo. Vale, yo no quería vivir una pandemia y nos ha tocado vivir una pandemia, ¿no? Yo no querría tener esta situación de enfermedad o de quedarte sin trabajo, ¿no? Vale, nadie lo quiere, pero es la circunstancia. Entonces el realismo es, esto es lo que hay. Y el segundo paso es el más importante. Vale, yo tengo esta circunstancia, pero yo como proyecto futuro. Es el realismo de la esperanza. Es herido, pero no vencido. Aunque la esperanza sea morirme, pero al menos me muero dignamente. Así de dura es la resiliencia. Entonces es muy importante esa proyección de futuro. Cuando se trabaja con los más pequeños la resiliencia, por ejemplo, niños que han bebido un
un tsunami, un huracán, un terremoto, ¿no? ¿Qué se les hace hacer? Se les hace dibujar la casita donde vivían antes del terremoto, del volcán, el tsunami, lo que sea. Se les hace dibujar la casita en este momento. Y depende de la edad, se les dice, pues ahora dibújame tu casita dentro de 3 años, mañana, no depende de la edad, podemos, ¿no?, proyectar futuro más reciente o más a largo plazo. ¿Qué hacen estos niños? Ellos hacen su casita con detalles. Cuando dibujan la casita actual, la hacen muy minimalista, en blanco y negro. Pero cuando dibujan la tercera casita, ellos entienden que están aquí, pero esto no acaba aquí, que hay futuro. Y vuelven a dibujar las casitas con colores, con detalles, ¿sí? Por tanto, la resiliencia lo que nos invita es a decir, esto es lo que hay, no es lo que quiero, pero es lo que hay, vale. ¿Y ahora qué hago con esto? Y ese es el poder de libertad, ¿no?, de Susan, que nos decía, yo decido qué hago con mi vida. Y eso es muy poderoso. ¿Vale? La circunstancia no la vamos a cambiar, pero como yo vivo la circunstancia, sí. Y cojo la frase de Jacqueline, ¿no? La pandemia, como cualquier situación de cambio, como la que estáis viviendo ahora vosotros al incorporaros a la universidad, cualquier cambio provoca 2 posibilidades, ¿no? Hubo gente que la pandemia la vivió con miedo. No puedo. O hay gente que la vivió como curiosidad. Vale, no tenía tiempo para cocinar y ahora puedo cocinar, no tenía tiempo para jugar y ahora juego, no tenía tiempo para ordenar la casa y ahora ordeno la casa, ¿sí? Entonces, cuando os enfrentáis a un cambio como el de ahora, que no os pueda el miedo, que os pueda la curiosidad, ¿sí? Pero si tenéis miedo, igualmente es legítimo. Es legítimo. Todas las emociones son legítimas. Todas tienen su función. Si no existiera el miedo como humanidad, ¿qué nos pasaría? Estaríamos muertos. Entonces, el miedo tiene su función. ¿Sí? Pero sé que sois más curiosos que miedicas. ¿A que sí? Sí. Ana, me gustó mucho lo que dijiste de eso, que no en cada momento de la vida estamos igual de resilientes. Creo que muchos nos encontramos y muchas nos encontramos en esto, lo que dijiste, y quiero tomarlo y resaltar y enfocar un momento más en el rol de la comunidad. Porque la pregunta era, ¿podemos todos ser resilientes? Yo diría no sin comunidad, porque no estamos solos en ese mundo. Formamos parte de redes profesionales, redes de amigos, redes de familias, de deportistas tal vez, de clubes, todo en lo que ustedes están y nosotros involucrados. Y entonces la resiliencia también tiene que ver algo con este funcionamiento de esta comunidad, ¿verdad? De ser sensibles unos para los otros. Jackie lo resaltó en lo que ella dijo antes. Entonces, la resiliencia es algo que yo puedo aportar al grupo y tal vez tomar en una situación un liderazgo o tener la cabeza clara. Yo me acuerdo muy bien, yo llegué a Madrid en pandemia, 25 de marzo, algo así, cuando todo estaba colapsando y nadie tenía una información. Todo el personal del aeropuerto como en otro mundo, no sé, y uno caminaba ahí, mucha gente llorando, era como una escena rara. Entonces, y bueno, uno también no andaba como tan de buen humor, ¿verdad? Con todo ese escenario, y necesitaba información. Y era tan importante encontrar una persona que aparentemente
en esta situación, en ese día tal vez, contaba con esta resiliencia de tener la cabeza clara y poder dar información importante para no quedarse meses atrapados en el aeropuerto de Madrid, ¿verdad? Y entonces, esta persona que daba información necesitaba hablar con otra persona que también necesitaba brindar información y tal vez necesitaban organizar que mandan un carro, ¿sí? Y todo esto, todas esas partes diferentes contribuyeron a que la situación se pudo manejar sin mayores dificultades o colapsos emocionales de las personas involucradas en esa escena, ¿verdad? Y creo que eso es muy importante. Podemos también muy bien imaginarnos una situación aquí de la universidad, ¿verdad? Siempre cuando trabajamos bien juntos, estamos un poco preocupados por mi compañero, por mi compañera, seamos los docentes en nuestra comunidad de docentes, en nuestra relación con los estudiantes, pero también los estudiantes, aunque ustedes en generales son de tan diversas carreras, se hacen en lazos de amistad. Entonces, eso también es importante para la resiliencia de cada una y cada uno. Y creo que el hecho que se dedica ese tiempo a que ustedes se puedan conocer, puedan discutir temas de relevancia, puede de alguna manera también aportar a esta resiliencia que ustedes necesitan en su camino al transitar por la universidad, ¿verdad? Eso sería un buen tema para investigar. Bueno, y sobre todo yo quisiera recordar a una filósofa que me gusta mucho y que Hannah Arendt refiere a la educación como hospitalidad. Nosotros tenemos espacios donde de fijo encontramos esa hospitalidad. Deberían ser el hogar y, por supuesto, la institución educativa. No siempre es así, ¿verdad? Y por eso es importante que en todo momento tengamos la oportunidad de encontrar esos espacios seguros. Lo hemos reiterado, ¿verdad? Estas condiciones básicas que hacen que toda persona pueda asumir su resiliencia requiere de esa seguridad, de ese espacio donde podamos encontrar que hay un respeto hacia nuestras propias diferencias, donde sintamos que nuestra voz tiene una resonancia en nosotros y donde seamos respetuosos de lo que el otro u otra tiene que decir. Yo creo, y voy a decirlo en forma general, muchos de nosotros hemos hecho de este espacio de la universidad nuestro segundo hogar. Y muchas veces hemos encontrado en este espacio la posibilidad de ubicar la trayectoria que todas y todos hemos hecho en nuestra vida. Es un espacio vital y además de ser vital, nos pone en relación con muchas personas de todo lado. Y creo que a veces eso se nos olvida, ¿verdad? La experiencia intergeneracional que tenemos en la universidad es maravillosa y sobre todo retadora. Sin lugar a dudas, el que todos seamos resilientes, yo agrego otro detalle más a lo que decían Ana y Susana, y es esta posibilidad de ser escuchados, ¿verdad? Y de sentir que somos todas y todos parte de una misma comunidad, aunque seamos diferentes. Y algo que ha caracterizado y que me gustó mucho que Ana lo posicionara, ¿verdad? La resiliencia también puede ser un tema político, es el no ocultar que somos una comunidad. Tampoco es cierto que todas y todos somos completamente autosuficientes.
Y por eso tampoco hay que pensar que a las emociones hay que superarlas y desecharlas. Al contrario, están con nosotras y con nosotros todos los días, en todo momento, y no sabemos cómo se van a presentar, pero son parte nuestra, ¿verdad? Y por eso el lazo social que construimos se convierte en ese otro elemento que nos garantiza aprender a ser resilientes. Todas y todos podemos construir ese lazo. Y para ello, sí, ¿verdad? Jóvenes y profesoras y profesores estamos siempre bajo esta mirada atenta de cómo está transcurriendo la vida en nuestras aulas, en nuestros corredores, en las actividades que hacemos en el pretil. ¿Cómo va ese estudiante emergiendo dentro de este proceso formativo? Yo siempre tengo la idea de que estar en esta escuela es estar frente a un mariposario, ¿verdad? Donde cada una y cada uno de orugas que recibimos se van a convertir en hermosas mariposas que van a salir volando por todo lado. Y creo que pocos tenemos esa oportunidad de reconocer la posibilidad de transformar que tienen nuestras aulas. Y por eso ser docente aquí es un verdadero reto. Y además un compromiso muy importante para poder transformar esas vidas. Hablar de resiliencia, como lo han dicho tanto Ana como Susane, es pensar en que la esperanza es posible y no estamos hablando de una esperanza puesta en el camino que vamos construyendo, y en nuestro camino no estamos solas ni solos. Todo lo que acontece a nuestro alrededor nos permite construir ese lazo social que requerimos para vernos como comunidad. Y por eso no podemos ser indiferentes ante las situaciones que acontecen. Y algunas pueden ser triviales. Mira, mi compañera o mi compañero de grupo hoy tiene gripe y no vino. ¿Qué puedo hacer yo por ayudarle? Descubrirnos en esa cotidianidad no es trivialidad, es parte de hacer comunidad y abrir oportunidades para el diálogo. No sé cuántas o cuántos de ustedes ha sufrido violencia escolar en las aulas, el bullying, por ejemplo. Son formas, ¿verdad?, de convivir que hay que transformarlas, ¿verdad? Y hay que transformarlas en oportunidades para desarrollarnos. No negarlas, y eso se ha insistido mucho acá, y yo creo que es muy importante eso. Y la vida universitaria eso es lo que nos da herramientas para apropiarnos, pero no solas ni solos. Lo mejor es apropiarnos en compañía de otras y otros que realmente nos pueden apoyar. Y un apoyo que es seguro. No olviden esto, la seguridad es muy importante y eso es un reto para los docentes y las docentes. Ser una persona segura para que nuestros estudiantes puedan sentirse seguros con nosotras y con nosotros. Y quisiera nada más finalizar con la idea de que es en este sentirnos personas seguras, el personal docente universitario nos evoca la idea de lo que significa formar, ¿verdad? Nosotros formamos estudiantes universitarios y en ese proceso formativo pasamos por ser figuras de referencia para ellas y para ellos. No olvidemos ese compromiso tan vital y de tanta calidad humana que tiene el ser docente en nuestras universidades. Muy bien, entonces, llegado a este punto, ¿qué relación hay entre resiliencia y neuroeducación después de lo que ya nos han compartido las tres ponentes?
Ahora contestaré a la pregunta, pero antes quiero enlazar con mis compañeras y poneros en alerta, porque esta es la última pregunta y la siguiente es vuestra. O sea, que ir pensando, no hemos tenido tiempo de pensar la pregunta. O sea, podéis ir pensando la pregunta o las preguntas. Mirar, quiero hilar, ¿no?, con lo que han dicho las compañeras. Si ahora yo os preguntara, ¿quién forma parte de vuestra red? Si tuvierais que pensar 5 personas, ¿las tendríais claras? O sea, cuando yo tengo un problema, ¿a qué 5 personas puedo acudir? ¿Las tenéis? Si tenéis 5 ya es un lujo, ¿eh? Y ahora os voy a hacer la pregunta a la inversa. Si alguien tiene un problema, ¿vosotros sois red de otros 5 personas? ¿Sí? Porque esto va de dar y recibir, ¿eh? Esa red que es tan importante en resiliencia significa que yo en algún momento necesito, ¿no?, pues que esta chica me ayude, pero en algún momento te llamas. La Elizabeth a lo mejor me necesitará a mí, ¿no? Y somos red, ¿no? Entonces, en algún momento tú me estirarás de mí y en un momento yo te estiraré de ti. Y eso también lo tenemos que hacer muy, muy consciente, ¿no?, que formamos también parte de la red de otras personas y que somos claves para otras personas. Eso se llama ser un tutor de resiliencia, un adulto significativo, ¿no? Ser el referente para alguien en algún momento. O yo para ellos o ellos para mí, ¿sí? Y a veces somos personas, esos adultos significativos, pero a veces un tutor de resiliencia es un perro o un gato, ¿no?, o la mascota que tengáis, ya no sé. ¿Sí? Si tenéis un tucán o tenéis, no sé, lo que tengáis en casa, ¿sí? Mirar, Tingenar, que es una persona que ha pasado por un proceso de resiliencia muy bestia, le preguntaban, ¿no?, ¿cuál es el tutor de resiliencia de tu casa? Y él dice, mira, mi perro. Dice, no, espérate. Más que el perro, un asno. ¿Asno tenéis aquí? Dice, ¿por qué? Porque son las 2 o las 3 de la mañana, llueva o nieve, tú tienes un problema y él está ahí para escuchar, que decía Jacqueline, ¿no? ¿Sabes? Alguien que está ahí incondicionalmente. O sea, las personas, lo que necesitamos es saber que hay alguien que va a estar ahí cuando lo necesitemos. Y ser conscientes que nosotros somos personas que alguien nos está viendo como que somos incondicionales para ellos. Y eso es muy poderoso. Eso es muy poderoso. Y otra cosa muy poderosa, y ya lo ato a la pregunta de Randall, nuestro cerebro es un cerebro social, ¿eh? Nuestro cerebro no está hecho para estar solo, ¿no? Nuestro cerebro tiene mucho de nuestra prehistoria. Entonces, ¿os imagináis un hombre o una mujer sola en medio de la sabana? Moriría, ¿no? ¿A que sí? Bueno, tiene muchas posibilidades de morir, ¿no? Entonces, ese concepto de tribu está muy presente en nosotros y nuestro cerebro trabaja mejor con otros o con otras. Y la resiliencia lo que te viene a decir es eso, vamos a tejer esas redes, vamos a apoyarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque no podemos ser fuertes siempre ni podemos ser fuertes solos, ¿no? Tenemos que estar apoyándonos los unos a los otros. Y me ha gustado mucho la metáfora de las orugas y las mariposas, porque es una metáfora que se utiliza mucho en resiliencia. Y yo creo que muchos de vosotros aún estáis justamente, ¿no?, en ese proceso de pupa, ¿no?, de crisálida, y que tenéis un potencial que aún no habéis descubierto, pero que a veces los maestros sí que os lo están viendo. Y eso también es muy poderoso, dejaros descubrir todo lo que podéis ofrecer al mundo, todo lo que podéis llegar a ser. Con Jordi Grané escribimos un libro que se llamaba así, Los patitos feos y los cisnes negros. Patitos feos porque no también es la metáfora del patito feo, sabéis la historia del cuento del patito feo.
Y los cisnes negros por el momento que estábamos viviendo antes de la pandemia, que ahora se nos complicó aún más, ¿no? Y lo que veíamos es que hay muchos elementos que se relacionan entre resiliencia y la neurociencia, ¿no? Veíamos eso, pues la importancia del estrés cuando estamos engendrándonos, ¿no? La importancia de ese apego seguro que hemos dicho, ¿no? Que también es fundamental tanto en neurociencia como en resiliencia, la importancia de las emociones, ¿no? Que ha salido hoy en día, pero también la importancia de las funciones ejecutivas. La rienda de nuestra vida la tomamos nosotros. Y los últimos descubrimientos que estamos teniendo sobre el cerebro, que lo conocemos muy poquito aún, muy poquito, pero uno, yo creo, de los grandes avances y que os da muchas alas, nos da alas a todos, pero a vosotros como estudiantes yo creo que os da muchas alas, es el tema de la plasticidad cerebral, el que no estamos determinados genéticamente, en que aunque mi vida haya sido así, no significa que siempre tenga que ser así. ¿Sí? El cerebro no deja de madurar hasta los 25, 27 años, o sea, aún estáis en proceso. Aún estáis en proceso, la mayoría. Por tanto, permitiros, ¿no? Formaros como queráis ser. ¿Sí? Tenéis ese poder de plasticidad cerebral para remodelaros. Lo tenemos todos, pero vosotros estáis en ese momento que vuestro cerebro está más predispuesto al cambio. ¿Sí? Hay muchos más puentes. La función ejecutiva justamente de tomar decisiones, ¿no? De ese pensamiento crítico que es fundamental para poder tomar buenas decisiones, ¿no? Y poder planificar no solamente los estudios, sino la vida misma. Bueno, ya se dijo tanto. Quisiera enfocar en la acción. Pienso que también una cosa, ya hemos como hablado del cuidado, que tenemos que ser sensibles, conscientes, pero también hay algo, y tal vez con eso voy más hacia el lado de la libertad, ¿verdad? Si antes hablábamos de esos dos lados, es la acción. Jackie decía no ser indiferentes hacia nosotros mismos, no ser indiferentes hasta los demás, hasta lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y también buscar este encuentro con la creatividad, el potencial, el que a nosotros mismos nos sorprende a veces. Bueno, a mí de perdido me pasa que de repente uno dice, pucha, ¿cómo yo pude pensar eso? O en conjunto con 3, 4 personas salió algo tan bonito, ¿verdad? Y por eso también la parte artística, donde uno se explora, donde uno pone cosas a prueba, aprende muchos elementos más allá de lo intelectual, aunque después se reflexiona intelectual, es muy importante también, pensaría yo, este balance de saberes. Porque este balance de saberes también me cuida un poco de no caer en un cansancio mental que ya ni me deja percibir y me deja caer a esa indiferencia. Yo creo que todos los que estamos más ya en este quehacer, a veces tenemos fase que hemos trabajado mucho, que pensamos que lo que tenemos aquí es todo gris, ya no hay frescura, ¿verdad? Y qué importante otra vez encender, tomar acción. Y para eso es importante como esa relación también entre docentes y estudiantes, ¿verdad? Ustedes refrescan mucho nuestro quehacer. Y nosotros, ojalá, enriquecemos también el de ustedes. Pero pienso que en la resiliencia también es como ese descubrir el sentido de vivir. Escuchar, aprender a escuchar la vida misma, hacia dónde me lleva, ¿verdad? Y eso no solo es un saber intelectual, es una combinación de lo intelectual, a veces de lo sentimental, como bien resaltó Jackie, pero también de tener los sentidos abiertos,
¿verdad? Lo que necesitamos para la creatividad, ¿verdad? Lo que unos lo buscan en la meditación, otros lo buscan en la caminata del bosque, para tener como momentos de silencio donde todo se puede fusionar. Y esta fusión me da sentido, me da creatividad, me da risas con mis amigos, lo que también es muy importante. Creo que unas buenas sacudidas de risa aumentan la resiliencia, ¿verdad? Podríamos ahora fomentarlo con datos de neurólogos, ¿verdad? Que sabemos que hay seminarios de risas, pero ojalá ustedes aquí, estando en una universidad, no necesitan buscar seminarios porque las tienen naturalmente. Y ojalá nos contagian mucho a nosotros los docentes, porque también de vez en cuando necesitamos, porque el trabajo es duro, ¿verdad? Y somos comprometidos, nos interesa ser buenos para que ustedes vengan aquí, estudien, tengan una buena calidad, pero también necesitamos refrescar, y las risas y el buen convivir, ¿verdad? Todos juntos, y pensar, si algo no nos gusta, pensar cómo decirlo sin violencia, pero con seriedad. Hacernos escuchar. Y creo en todo eso, lo que digo, hay mucho de la resiliencia y mucho lo que alimenta la resiliencia, porque la resiliencia, y con eso ya voy cerrando, en el fondo es la vida humana. Dentro de la vida humana, dentro de lo vital de la vida, ¿verdad? No es que la inventaron ahora, es que se está describiendo ahora, definiendo con más aspectos para ver cómo la fortalecemos mejor, pero siempre ha estado en nosotros, ¿verdad? Entonces, un poco sería lo que quiero decir, volvernos a conectar con esos potenciales adentro de nosotros y usar todo lo rico que se ofrece aquí para fortalecernos, ¿verdad? Para ser ricos, frescos y no aburridos, sino disfrutar este camino por la universidad, que es lo más bello. Nosotros nunca nos despegamos, ¿ven? Aquí estamos, porque tanto nos gustó. Bueno, hasta aquí. Bueno, y con esta dosis de potencialidad, yo creo que es clave. La libertad, la creatividad, el encontrarnos con el humanismo, con el arte en todas sus manifestaciones, ese deleite por lo humano que está ahí, que aquí se respira y se vive y que aprendemos a reconocerlo en todas las diferentes áreas del saber. Todos tenemos algo que decir, algo que innovar, algo que crear, y nuestro cerebro nos lo permite. Además de que permite renovarse, permite adaptarse, permite recrearnos, nos permite cambiar nuestras propias ideas iniciales. Quizás algunos iniciamos ustedes son muy jóvenes, pero a lo mejor algunos iniciamos la adolescencia muy tristes, ¿verdad? Muy mustios. Y la vida nos permite ahora vernos diferente y decirnos todo lo que pasamos, todo lo que aprendimos, todo lo que hicimos y hacia dónde podemos ir. También me gusta mucho esta idea de mis compañeras de que la resiliencia nos recuerda la vitalidad de vivir, de la no renuncia, ¿verdad? De decir, bueno, esa situación yo puedo sobrellevarla. Sí me gusta mucho la idea de que no es sobrellevarla en el silencio, no es sobrellevarla en solitario, es reconociendo quiénes son las personas que a nuestro lado están y con quienes podemos hacer vínculo. Una vinculación que para mí es constructiva, ¿verdad? Positiva, y que definitivamente nos permite pasar de quienes éramos a donde estamos ahora y hacia dónde queremos ir. Y esa es esa posibilidad que todas y todos tenemos y que vamos a desarrollar de manera conjunta. Yo creo que ya aquí
termina esta parte de preguntas, ¿verdad? Y le devuelvo a Randall el micrófono porque sí nos gustaría oír algunas reacciones, algunas reflexiones de este auditorio. Ahora abriríamos un espacio para comentarios o algunas preguntas puntuales. Gracias. Buenas tardes. Mucho gusto, soy Christopher Vargas, un placer. Levantarme, perdón. Buenas. Soy Christopher Vargas, un placer. Si vemos un poco a nuestro alrededor, creo que podremos notar un poco de lo que es la diversidad universitaria, ¿no? No solamente hablamos de diversidad ideológica, sino también de generaciones diferentes conviviendo unas con otras. No es ningún secreto que cada generación ha tenido una diferente forma de educación. ¿Cómo relacionarían ustedes eso con la parte de resiliencia? Digamos, ¿cómo sienten ustedes que ha evolucionado la resiliencia con base a cada generación que ha ido pasando? ¿Ves? Como necesitamos los unos a los otros. Prueba de resiliencia total. No hay una resiliencia por generación, sino por lo que vivimos, ¿no? Pero sí que hay rasgos que son comunes, ¿no? Aquí hay mucha diversidad, pero en el mundo hay mucho más diversidad, ¿no? Entonces tampoco podemos decir eso, ¿no? Esta generación es una generación tal, esta generación, ¿no?, tiene una resiliencia tal cual, ¿no? Pero yo creo que lo más importante, mira, había una conferencia de Lecomte. Lecomte es un estudioso francés de la resiliencia, ¿no? Y estaban hablando justamente de los abusos, ¿no? De los maltratos. Y estaba hablando el hombre y había una persona mayor y se puso a llorar, ¿no? Y dijo, perdón, ¿le pasa algo, no? Y la mujer dice, claro, si esto yo lo hubiera sabido, dice, mi marido nunca quiso tener hijos porque él había sido un niño maltratado. Entonces él tenía miedo de ser un maltratador. Y para no ser un maltratador, decidió no tener hijos. ¿Sí? Cuando lo que dicen los estudios es el 30%, ¿no?, de los maltratadores han sido maltratados. O sea, que hay más maltratadores que no han sido maltratados que maltratadores que no han sido maltratados. Entonces, yo creo que lo más importante no es que sea por generación, ¿no?, sino cómo tú vives y tomas las riendas de tu vida. Y esas creencias que nos autolimitan, ¿no? Esta persona, ¿no?, pensó, pues si esto es hereditario, ¿no?, si he sido maltratado, tengo muchas más posibilidades de ser maltratador. Entonces, que no tengas que renunciar a la vida por una creencia limitante. Que analices, ¿no?, lo que te está limitando. Y lo otro que tú me dices en concreto, yo no creo que podamos hablar de evolución por... Hay como 7 olas de resiliencia o 7 momentos de la resiliencia, ¿no?, pero son más a nivel mundial, ¿no? Entonces podemos hablar eso, la resiliencia más individual, después la resiliencia más comunitaria, que es más la europea y justamente, ¿no?, la centroamericana y sudamericana, ¿no? Y cómo esto ha ido evolucionando y que ahora hablamos más de la resiliencia generativa, que no tenemos que esperar que pase algo para hablar de resiliencia. Bueno, pero es más allá de una generación, ¿no? Estamos hablando a nivel más global. Sí, yo estoy de acuerdo en eso, aunque sí creo que cada generación tiene sus propios desafíos. Entonces, por ejemplo, mi padre todavía nació en la guerra, ¿verdad? Que era otra tensión, otra situación
que la mía. Hoy en día el tema del cambio climático, el cómo estamos con el medio ambiente, son factores que nos exigen resiliencia y también trabajar en soluciones. Y la resiliencia no es aguantar, eso lo aprendimos con lo que nos dijo Ana. También si pensamos aquí en la zona azul de Nicoya, ¿verdad? Hubo una generación que dicen que tenía mucho que ver con el alimento y con la baja, ¿cómo se dice cuando está sucio el medio ambiente? Contaminación del medio ambiente. Que ellos son muy longevos, muy saludables y muy resilientes también, ¿verdad? Muchos de ellos perdieron hijos porque el sistema de salud no ha estado tan bien desarrollado o algo, alguna historia siempre uno descubre allá cuando uno conversa o tiene la dicha de conversar con esas personas, pero se estaba ahora investigando que bajando esta alimentación como un poco pura, ¿verdad? Con alimentación muy natural y subiendo también la contaminación, ya no está así. Entonces parece que sí hay factores que también del ambiente nos fortalecen en la resiliencia, ¿verdad? Si crecemos con rostipollo, creo que tal vez puede ser difícil o con otras cadenas, para no, ¿verdad? Entonces, un poquito pensar esa parte me parece bien también ver esta influencia y eso es algo que hoy es un poco diferente que hace años donde no había. Yo creo hace 5 años pusieron en Nicoya el primer, y pusieron todo a la vez, Burger King, Rostipollo, McDonald's y algo más, ¿verdad? Y antes, ellos mismos dicen, antes eso no había, ¿verdad? Entonces, eso creo que sí podría ser un factor. Bueno, y muy importante tu pregunta y tu reflexión, Christopher. Sobre todo haciendo eco a lo que decían Ana y Susane, a mí sí me parece muy importante el preguntarnos y sobre todo tomar distancia de aquellas cosas que nos han autolimitado. ¿Verdad? Que a veces se vuelven en esas creencias que Ana señalaba, que nos han dicho. El espacio educativo a veces hemos tenido la mala fortuna de encontrar personas que nos desvaloran, que nos ponen etiquetas muy diferentes, ¿verdad? Y a veces uno aprende en esa cotidianidad del aula que esas cosas emerjan. Ese es un llamado de atención para nosotras y nosotros los docentes, porque se nos olvida que esas etiquetas causan no solo prejuicios, sino perjuicio en la vida de las personas. Algo a lo que nos invita la resiliencia es a no autolimitarnos. Y me gustó mucho tu pregunta porque a veces lo escuchamos en los medios de comunicación, ¿verdad? La generación del 80 es una generación perdida. No es cierto, ¿verdad? Es una generación que tuvo muchas limitaciones, pero no es perdida alguna, y alguno de nosotros, sus profes, somos de esa generación, por ejemplo. No todas las personas que hemos nacido y vivido en barrios marginales somos personas perdedoras. Al contrario, ¿verdad? Aquí nosotros hemos tenido hermosísimas experiencias de vida y yo me incluyo. Entonces son espacios donde realmente hay que aprender a reconocerse quiénes somos para transformarnos. ¿Cuál es la riqueza de este encuentro intergeneracional que tenemos en nuestras aulas con todas y todos ustedes y con nuestros colegas? Bueno, que en ese espacio de diálogo nos podemos reconocer y sí, a veces conversamos, ¿verdad? Esto que yo ahora les decía, yo percibo menos tolerancia a la frustración en las generaciones más jóvenes que en la mía, por ejemplo. Sueños muy diferentes, ¿verdad? Por lo menos mi generación creció con la idea de tener una casa. Hoy las generaciones piensan en un auto y algunos piensan en un bienestar
más sostenible. Pero estas prioridades han cambiado porque la sociedad también ha cambiado. Y es importante en este diálogo reconocernos para decir como sociedad qué queremos. Y en la vida universitaria tenemos esa gran ventaja de que estamos formando personas que son líderes y lideresas que van a llegar a transformar este país. Y pasar por esa conciencia nos ayuda a tener otra vez visión de país, que creemos, por lo menos yo creo respetuosamente, que todavía en nuestra alma mater tenemos muy claro cuáles son las prioridades de este país, Costa Rica. Y por ahí vamos, ¿verdad? En ese transcurrir y en ese encuentro unas con otros, reconociéndonos hacia dónde queremos ir, y yo por lo menos sí esperaría de forma quizás muy marcada el poder volver a tener espacios para pensar en el país. Y es un compromiso que las y los educadores tenemos con todas y todos ustedes. No podemos seguir pensando que no se puede tener un proyecto país. Y creo que es una de las cosas que habrá que asumir con mayor apertura y con mayor creatividad en los tiempos que vienen. Todo eso nos ayuda a encontrarnos en nuestra vida, en nuestras generaciones y en nuestros vínculos. Así que muchas gracias por tu pregunta. Tenemos una última intervención y pasaríamos a hacer un cierre del profesor Bernardo Castillo. Buenas tardes. En este contexto de la neuroeducación y la resiliencia se me ocurrió esta pregunta. ¿Qué diferencia hay entre escribir un texto a mano y digitar un texto para la resiliencia? Eso lo tengo en una de las charlas. Si te puedes esperar. Pero sí, evidentemente hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Pero ya os lo explico. ¿Es la charla de mañana, quizás, no? Mañana a las 9. Voy a meter yo la cuchara, como dicen, pero me quedó resonando algo en función también de una crítica que leí el otro día a propósito de ciertas películas y la última sobre las emociones. Ustedes la tendrán muy cercana, ¿verdad? Y lo que mencionaban de reconocer las emociones, pero también de la lógica del capital, porque hasta dónde la resiliencia como las emociones se venden también y se convierten en un producto que no necesariamente nos muestra lo duro que puede ser también en ciertos contextos el reconocimiento de las emociones o el desarrollar cierta resiliencia en un espacio muy adverso. Y esto lo vemos mucho también en procesos terapéuticos con las personas que llegan y piensan que van a tener la pomada canaria para poder enfrentar una situación de su vida cotidiana, cuando resulta que a propósito de cierta frase un poco trillada, pero que es cierto, cuando queremos resultados distintos tenemos que hacer las cosas de una manera diferente. Y entonces quisiera que se refirieran un poco más a este elemento, porque creo que sí estamos en un momento en el que nos venden también una psicología positiva que no es del todo positivo para poder enfrentar nuestra cotidianidad y poder salir adelante. Sí, me parece muy importante. Era un poco para mí el punto cuando me referí a la tomar acción, ¿verdad? Que no podemos tampoco nadar en un mar emocional queriendo que nos atienden nuestras necesidades sin tener claro también los deberes, las reglas del juego, que tan fácil no las podemos cambiar, ¿verdad?
Y creo que la resiliencia, de lo que habla, es un poco encontrar el buen balance dentro de eso. También tiene que ver un poco aceptar las cosas como son, pero no dejarlas ahí. El esfuerzo propio es como el motor, ¿verdad? De cualquier acción, de cualquier actividad, el motor es de la persona, lo que yo pongo. También tenemos esa reciprocidad. Si yo pongo, va a ser mucho más probable que me lleguen manos de ayuda, ¿verdad? Siempre es como eso, estar como en balance de esos aspectos, y no es ni uno ni el otro, ¿verdad? No podemos educar como era, no sé, en 1920, 30, 40, de ser fuerte y el que lloraba era el débil, ¿verdad? Pero obviamente tampoco es el otro extremo el que se queda en casa y solamente se cuida sus propias emociones, porque el mundo afuera es tan duro que no puedo salir ahí, ¿verdad? Entonces, es como el balance de disfrutar también eso que hablamos a mediodía, que la vida es un riesgo. Si yo no me arriesgo, no gano nada. Y es un poco en cada lugar que yo estoy. De nuevo, tengo que ver cómo se juega ese juego, ¿verdad? Quedamos en la metáfora del juego. Bueno, los que tenemos historia migratoria sabemos muy bien cómo es eso, ¿verdad? Llegar a un lugar y ver cómo nuevamente cómo funciona. Y no me puedo esconder, sino me lo tengo que disfrutar. El riesgo y el de tratar y luchar y hacer las cosas bien, me lo tengo que disfrutar, y habrá momento para todo. Y creo que es como un poco ese balance, pero digamos, esa semilla de también estar dispuesto a luchar por los propios sueños ayuda, diría yo. Yo quisiera retomar de esta pregunta de Jairo el tema del proyecto de vida, que también es algo que vamos construyendo con lo que tenemos, pero que también nos permite ver hacia dónde podemos ir y hacia dónde aspiramos llegar. Y creo que por ahí es un buen camino en un momento formativo, ¿verdad? Como en el que tenemos en esta escuela, en donde nuestros estudiantes están empezando a construir ese proyecto de vida que los llevará a descubrir la importancia de las trayectorias que cada uno y cada uno hemos ido tejiendo y hacia dónde podemos ir. El tema de las emociones es que creo yo la importancia que tiene para la resiliencia es el hacer ver que forma parte de nuestra existencia y no las podemos ocultar, ¿verdad? Tampoco las podemos negar, pero para los seres humanos es muy importante saber que ahí están por alguna razón, y tener miedo a veces es importante porque es una emoción que nos ayuda a tener precaución, por ejemplo. Pero también nos impulsa, así como decía Susana y hablábamos nosotros, a asumir riesgos, no sin miedo, pero asumiéndolo, ¿verdad? Ese riesgo con lo que nos permita luego vernos a nosotros mismos y decir, esto lo hice yo, fui capaz de pasar por esto, y no lo hice solo, ¿verdad? Ahí estaba esa red de personas que siempre han estado conmigo y me tienden la mano. Entonces, para proceso educativo yo lo veo en este escenario, ¿verdad? En poder saber que a veces es difícil en la vida universitaria reconocerlo, que estamos en ese proceso formativo. No nos hemos alejado tanto de la casa y de las responsabilidades de la familia en el proceso de crianza de sus hijos. Aquí estamos en un nivel muy interesante porque estamos construyendo vidas profesionales, ¿verdad? Y creo que por ahí me gustaría que viéramos esa contribución que todas y todos tenemos en las historias y en las trayectorias de nuestro estudiantado.
Nada. Siempre me quedo... Para no robar más tiempo, porque se está yendo todo el mundo, gracias a los que habéis aguantado hasta el final. Estaría muy de acuerdo con pasar a la acción, el proyecto de vida, ¿no? El sentido de vida es un elemento clave de la resiliencia y la iniciativa de uno, por tanto, también ese pensamiento crítico que tanto estáis trabajando, porque es esencial, ¿no? Que nadie dirija nuestra vida por nosotros mismos. Llegamos... Agradecerle al señor director, al magíster Jairo Núñez por todo el apoyo desde cuando empezamos a conversar esto desde el año pasado. Agradecerle también a la doctora Marlene Calvo, coordinadora de la sección de comunicación y lenguaje y subdirectora, al magíster Javier Agüero, coordinador de historia de la cultura, a la magíster Tatiana Herrera, coordinadora de la cátedra Enrique Macaya Laman, al doctor Jonathan Piedra Alegría, coordinador de la Cátedra Interdisciplinaria Humanidades Digitales, al magíster Bernardo Castillo, coordinador de Seminarios de Realidad Nacional, y al doctor Luis Arturo Martínez, coordinador del Proyecto de Acción Social, Congresos y Coloquios, desde donde también se ubican todas estas actividades. Creo que esta es una primera actividad con la doctora Ana Forés y con invitadas magníficas como es la doctora Jackie García y la doctora Susan Müller, y creo que todo lo que nos han compartido, y en algún momento yo notaba, pues habrá que tomar la vida en nuestras manos, y es un ejercicio de autonomía, de libertad, de cuidado, asumir el apego, el buen apego, el educar nuestras emociones como un dato central. Y nos invitaban siempre a dejarse descubrir todo lo que se pueda. Y creo que en estas semanas, en nuestra Universidad de Costa Rica, pues la pregunta fundamental es ¿cuál es la universidad que queremos? Y creo que esa es la universidad que tenemos que formar. Muchas gracias a las personas que están acá y a las que nos siguen por las redes sociales de la Escuela de Estudios Generales. Mañana nos encontraríamos acá mismo en el auditorio Abelardo Bonilla con la lección inaugural de la Escuela de Estudios Generales, titulada Lectura y Neuroeducación, retos para la educación universitaria, que nos dictará la doctora Ana Forés Miravalles de la Universidad de Barcelona. Muy buenas tardes y muchas gracias.